¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente cumplirá lo que has pedido en oración? La Biblia nos da una promesa poderosa en Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Este versículo no solo nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, sino que nos invita a confiar plenamente en su plan, aunque no siempre entendamos sus tiempos o formas. Hoy exploraremos cómo cada petición, cuando es presentada con fe, puede alinearse con la voluntad divina para nuestras vidas. Te mostraremos cómo la confianza en Dios transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. ¿Estás listo para descubrir cómo tus oraciones pueden abrir puertas que jamás imaginaste? ¿Alguna vez te has preguntado si tus oraciones realmente tienen el poder de cambiar algo? Esa pregunta puede resonar en el corazón de cualquiera que haya clamado a Dios en medio de la incertidumbre, la angustia o el deseo más profundo de su alma. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una respuesta contundente y esperanzadora en Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras pronunciadas por Jesús mismo no son solo un consuelo pasajero, son una promesa viva, un recordatorio de que Dios, en su infinita bondad, siempre está dispuesto a escucharnos y responder. Pero esta promesa no es un cheque en blanco, es un llamado a la fe, a la perseverancia y sobre todo a la confianza plena en el plan perfecto de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tomaron estas palabras como una verdad absoluta. Consideremos la historia de Jabez, un hombre cuya oración cambió su destino. En 1 Crónicas 4:10, Jabez clama a Dios diciendo: bendíceme y ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que no sufra. Y el texto concluye diciendo: y Dios le concedió lo que pidió. Este pasaje, aunque breve, es una poderosa ilustración de cómo Dios responde a aquellos que se acercan a Él con fe. Jabez no solo pidió una bendición, pidió la intervención activa de Dios en su vida. Su historia nos muestra que cuando oramos con un corazón sincero y confiado, nuestras palabras no se pierden en el vacío. Sin embargo, la promesa de Mateo 7:7 nos lleva más allá de las respuestas inmediatas. Nos invita a confiar en la bondad y la sabiduría de un Dios que sabe exactamente lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Jesús refuerza esta idea en Mateo 6:8, cuando dice: pues su Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes lo pidan. Esta verdad puede transformar nuestra perspectiva sobre la oración. No se trata solo de presentar listas de deseos, sino de entrar en una comunión profunda con aquel que conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros mismos los conocemos. Pensemos también en la historia de Salomón, quien pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder. En 1 Reyes 3:5-14, Dios se aparece a Salomón en un sueño y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón responde pidiendo un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honra. Este relato es una lección profunda de que las oraciones que buscan alinearse con los propósitos de Dios no solo son respondidas, sino que a menudo traen bendiciones mucho mayores de las que podríamos imaginar. Pero ¿qué pasa cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas? Este es un dilema que muchos enfrentan, y es aquí donde la promesa de Mateo 7:7 se conecta con la fe perseverante. Jesús no solo nos invita a
pipedipin. También nos llama buscar y a llamar. Cada acción refleja una dimensión diferente de nuestra relación con Dios. Pedir implica confianza en su capacidad de proveer. Buscar requiere intencionalidad y un deseo activo de entender su voluntad. Llamar, por otro lado, demanda persistencia. Una fe que no se rinde incluso cuando las respuestas parecen tardar. En Lucas 18, 1, 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien busca justicia de un juez injusto. Aunque al principio el juez no le presta atención, finalmente cede ante su insistencia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Esta parábola no solo refuerza la idea de que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también nos desafía a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando el resultado no es inmediato. Por ejemplo, conozco la historia de una mujer que oró durante años por la salvación de su esposo. Aunque parecía que nada cambiaba, ella persistió, confiando en que Dios estaba obrando detrás de escena. Un día, cuando menos lo esperaba, su esposo tuvo un encuentro personal con Dios que transformó por completo su vida. Esta historia real nos recuerda que las oraciones perseverantes nunca son en vano, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. La promesa de Mateo 7:7 también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las bendiciones de Dios. A veces pedimos cosas que creemos que son buenas para nosotros, pero Dios en su infinita sabiduría nos da algo diferente o incluso nos dice que no. En Romanos 8:28 Pablo nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso cuando la respuesta no es la que esperábamos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Consideremos la historia de José, el hijo de Jacob. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, al final se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia del hambre. Aunque José seguramente oró para ser liberado en más de una ocasión, Dios tenía un plan mucho más grande en mente. Su historia es un recordatorio de que las demoras de Dios no son denegaciones, son preparaciones para algo mayor. La oración, entonces, no es solo un medio para obtener lo que queremos. Es un camino hacia una relación más profunda con Dios, una oportunidad para alinear nuestros deseos con su voluntad. En Efesios 3:20, Pablo describe a Dios como aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos anima a soñar en grande y a confiar en que las respuestas de Dios siempre exceden nuestras expectativas. Finalmente, recordemos que la oración efectiva no depende de nuestras palabras o de nuestra elocuencia, sino de nuestra fe en el carácter de Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando oramos, no estamos tratando de convencer a Dios de que haga algo por nosotros. Más bien estamos expresando nuestra confianza en su bondad y fidelidad. En esta primera parte hemos comenzado a explorar cómo la promesa de Mateo 7:7 no solo es un llamado a orar, sino una invitación a confiar en un Dios que siempre escucha, siempre responde y siempre obra para nuestro bien. A medida que continuamos este viaje, profundizaremos en cómo podemos acercarnos a Él con un corazón lleno de fe, confianza y gratitud, sabiendo que sus planes son siempre perfectos.
¿No es esta una promesa digna de abrazar? Cuando comprendemos que nuestras oraciones tienen el poder de mover el corazón de Dios, no solo encontramos esperanza, sino también la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Él está obrando en cada detalle de nuestras vidas. La oración es más que palabras que pronunciamos con nuestros labios. Es un diálogo profundo entre nuestra alma y el corazón de Dios. Pero ¿qué sucede cuando parece que nuestras palabras son insuficientes? Cuando el peso de nuestras cargas nos deja sin aliento y no sabemos qué decir. La respuesta es simple pero poderosa. Dios escucha más allá de nuestras palabras. En Romanos 8:26 se nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje revela una verdad reconfortante. Incluso cuando no podemos expresar nuestras necesidades, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones directamente al trono de Dios. Desde las Escrituras aprendemos que Dios no necesita palabras elaboradas ni discursos perfectos. Él conoce el lenguaje del corazón y comprende lo que intentamos decir incluso antes de que las palabras lleguen a nuestra mente. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la oración de Ana, descrita en 1 Samuel 1. Ana era una mujer profundamente angustiada, pues no podía tener hijos. En su dolor se presentó ante el Señor y oró desde lo más profundo de su ser. Su clamor era tan íntimo que ni siquiera emitió sonido, pero sus labios se movían y su corazón estaba completamente volcado hacia Dios. Aunque el sacerdote Elí malinterpretó su acción como embriaguez, Ana le explicó que estaba derramando su alma ante el Señor. Y Dios escuchó. La oración de Ana es una lección eterna sobre cómo Dios no está limitado por nuestras capacidades humanas. No importa si no sabemos qué decir o cómo decirlo. Lo que importa es la sinceridad con la que acudimos a Él. En Salmos 34:18 se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él no solo escucha, sino que actúa, porque su amor por nosotros trasciende cualquier barrera que podamos imaginar. A lo largo de las Escrituras vemos que el clamor del corazón siempre llega a los oídos de Dios. Cuando los israelitas sufrían en Egipto bajo la esclavitud, sus gemidos ascendieron al cielo. En Éxodo 2, 23, 25 leemos que Dios oyó su gemir y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No fue una oración estructurada la que movió el corazón de Dios, sino el clamor genuino de un pueblo necesitado. Este relato nos muestra que Dios no solo escucha las palabras, sino también las lágrimas, los suspiros y las emociones que no podemos expresar. Jesús mismo mostró esta realidad durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Marcos encontramos a una mujer enferma que había gastado todo lo que tenía buscando sanidad sin encontrarla. Aunque no expresó una oración audible, su fe la llevó a tocar el manto de Jesús, creyendo que eso bastaría para ser sanada. Y así fue. En Marcos 5:34, Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este acto nos enseña que la fe no siempre necesita palabras. A veces basta con un corazón dispuesto a acercarse a Dios. Es importante recordar que, aunque Dios comprende lo que no podemos expresar, también valora la actitud de nuestro corazón. En Proverbios 16:2 se afirma: todos los caminos del hombre son puros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Esto significa que nuestras oraciones no se evalúan por su forma,
sino por la intención y la sinceridad con las que las presentamos. Un corazón que se humilla ante Dios es más poderoso que 1000 palabras dichas sin fe. Incluso los silencios pueden ser un espacio sagrado en nuestra relación con Dios. En el libro de Habacuc, el profeta dialoga con Dios acerca de la injusticia que ve en el mundo. Habacuc cuestiona, clama y finalmente espera en silencio la respuesta divina. En Habacuc 2:20 se declara: el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante Él. Este versículo nos invita a reconocer que en la quietud Dios sigue obrando. Nuestros silencios no son vacíos, son momentos en los que el Señor puede llenar nuestro espíritu con su presencia y su paz. La oración de Jesús en Getsemaní es otro ejemplo del poder de la sinceridad en la oración. En Mateo 26:39, Jesús, enfrentando la cruz, ora: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estas palabras nacidas de un lugar de profundo dolor nos muestran que Dios no se escandaliza por nuestras emociones humanas. Él está listo para recibirnos tal como somos, incluso cuando nuestras oraciones están llenas de dudas, miedo o tristeza. La intercesión del Espíritu Santo también nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras oraciones. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Este don divino no solo nos guía en nuestra vida diaria, sino que también intercede por nosotros cuando nuestras palabras fallan. Es un recordatorio constante de que nuestras oraciones siempre tienen un eco en el cielo. En los momentos de desesperación, cuando sentimos que nuestras oraciones son débiles o que nuestras palabras no alcanzan, podemos confiar en que Dios está completamente presente. Él no necesita que encontremos las frases correctas ni que hagamos discursos elaborados. Como dijo el salmista en Salmos 139:4: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Este conocimiento debe llenarnos de consuelo y valentía. Cada suspiro, cada lágrima y cada pensamiento son entendidos por aquel que creó nuestro corazón. Al acercarnos a Él, podemos hacerlo con la seguridad de que no necesitamos fingir ni esconder nuestras emociones. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando comprendemos que Dios escucha más allá de nuestras palabras, nuestra relación con Él cambia. Ya no oramos con la presión de hacerlo correctamente, sino con la libertad de saber que estamos siendo completamente entendidos. Dios nos invita a presentarnos tal como somos, con nuestras cargas, nuestras dudas y nuestra fe, confiando en que Él responderá según su perfecta voluntad. Las Escrituras están llenas de ejemplos que reafirman esta verdad, y a medida que profundizamos en ella, nuestra fe se fortalece. Orar no es un ritual, sino una conexión viva y constante con el Creador. Cada vez que nos acercamos a Él, y ya sea en palabras o en silencio, somos recibidos con amor porque Dios siempre escucha. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, el silencio o los desafíos que parecen no tener fin, surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios tarda en responder? En esos momentos el alma puede sentirse vulnerable, pero es en esa espera donde se revela algo profundo: el tiempo perfecto de Dios. Las Escrituras nos enseñan que su reloj no funciona como el nuestro, y aunque no siempre entendemos sus razones,
podemos confiar en que cada segundo está perfectamente orquestado para nuestro bien. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este pasaje no es solo una declaración sobre el orden del universo, sino una invitación a descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él conoce el momento exacto para cada bendición, respuesta o intervención. A través de toda la Biblia, esta verdad se repite, mostrando que las demoras divinas no son negativas, sino procesos de preparación. Uno de los ejemplos más reveladores de este principio es la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron años de espera, dudas e incluso intentos de adelantarse al plan divino, como lo muestra el nacimiento de Ismael. Sin embargo, en Génesis 21:2, la Escritura dice que Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Ese detalle es crucial. La promesa se cumplió, pero en el tiempo señalado por Dios, no en el que ellos hubieran escogido. Este relato nos enseña que incluso cuando no entendemos los retrasos, podemos confiar en que Dios siempre cumple su palabra. La espera, aunque difícil, no es un tiempo perdido. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo revela que la espera tiene un propósito: renovar nuestra fe, moldear nuestro carácter y prepararnos para recibir aquello que hemos pedido. No se trata solo de aguardar pasivamente, sino de mantenernos activos en la fe, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Otro relato que ilustra el valor del tiempo de Dios es la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no corrió de inmediato a sanarlo. En lugar de eso, permaneció donde estaba durante 2 días más. Esto podría parecer incomprensible, pero en Juan 11:4 Jesús explicó que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya había muerto. Pero este retraso aparente no fue un error. Era parte de un plan mayor, diseñado para revelar el poder de Dios de una manera que transformaría la fe de todos los presentes. Esta historia nos recuerda que aunque podamos sentir que Dios llega tarde, su calendario siempre es perfecto. Las demoras divinas no son denegaciones, sino oportunidades para que su gloria se manifieste de maneras que no podemos imaginar. En esas pausas, Dios no solo responde a nuestras peticiones, sino que también trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y moldeando nuestro carácter. En el libro de Habacuc encontramos una declaración que resuena con esta verdad. Dios dice en Habacuc 2:3: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este mensaje no solo era para el profeta, sino para todos los que enfrentan tiempos de incertidumbre. Es un llamado a confiar en que la visión y el propósito de Dios siempre se cumplirán en el momento adecuado. A veces, el propósito de la espera es enseñarnos a depender completamente de Dios. Cuando todo parece detenido, aprendemos que no podemos controlar las circunstancias y que nuestra única opción es confiar en su soberanía. Este proceso, aunque difícil, es una de las maneras en que Dios fortalece nuestra relación con Él. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo
nos recuerda que incluso cuando no entendemos el camino, Dios está allí, guiándonos. El tiempo de Dios también nos prepara para recibir lo que hemos pedido. En los evangelios, Jesús compara el reino de los cielos con un agricultor que siembra semillas. En Marcos 4, 26, 29, Jesús dice que el hombre siembra la semilla, duerme y se levanta. Y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Este proceso no puede apresurarse. La semilla debe pasar por etapas de crecimiento antes de dar fruto. De la misma manera, nuestras oraciones a menudo requieren tiempo para que Dios prepare nuestras vidas y corazones para las respuestas que Él tiene planeadas. La paciencia en la espera no solo es un acto de fe, sino también una expresión de humildad. En Santiago 5, 7, 8 se nos anima. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Este pasaje no solo habla de esperar, sino de hacerlo con esperanza, sabiendo que el fruto llegará en su momento. El tiempo perfecto de Dios también nos protege de aquello que no estamos listos para manejar. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Dios, en su sabiduría, sabe cuándo es el momento adecuado. En Jeremías 29, 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que su propósito es siempre para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el porqué de su demora. La espera también nos enseña a valorar las bendiciones de Dios de una manera más profunda. Cuando recibimos algo después de un tiempo de preparación y fe, nuestra gratitud se multiplica. En Lucas 1 encontramos la historia de Zacarías y Elizabeth, quienes oraron durante años por un hijo. Aunque parecían haber perdido la esperanza, Dios les dio a Juan el Bautista, quien jugaría un papel crucial en el plan de redención. Este relato no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios, sino también una lección sobre cómo sus bendiciones siempre llegan en el momento perfecto. A medida que reflexionamos sobre el tiempo de Dios, debemos recordar que Él ve el panorama completo. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que su perspectiva eterna siempre tiene en cuenta lo que es mejor para nosotros. En cada espera, en cada momento de silencio, Dios está trabajando. Su tiempo no es un obstáculo, sino una herramienta para moldearnos, prepararnos y llevarnos a la plenitud de su propósito. Aunque a menudo deseamos respuestas inmediatas, su plan siempre es más grande y más perfecto de lo que podemos imaginar. Al confiar en su tiempo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también experimentamos la paz que viene de saber que estamos en las manos de aquel que todo lo sabe y todo lo puede. En la espera encontramos la oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda, de experimentar su gracia y de aprender a descansar en su fidelidad. Él no se demora sin razón. Su tiempo es perfecto y sus promesas son seguras. Al caminar en fe, descubrimos que su calendario, aunque diferente al nuestro, siempre es el mejor. La oración no es simplemente un acto de hablar con Dios, es también una oportunidad para alinear nuestro corazón con su voluntad. Muchas veces oramos esperando respuestas específicas, creyendo que lo que pedimos es lo mejor para nosotros. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, siempre obra en función de su propósito eterno.
En 1 Juan 5:14 se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Este versículo revela una verdad esencial. Nuestras oraciones más poderosas son aquellas que están en sintonía con el plan divino. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio una fórmula para obtener lo que querían. En cambio, los dirigió a buscar primero la voluntad de Dios. En Mateo 6:10, en el Padre Nuestro, encontramos las palabras: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este enfoque no minimiza nuestras necesidades o deseos, pero nos muestra que la oración va más allá de pedir. Es un acto de rendición, una invitación a confiar en que los planes de Dios son siempre superiores a los nuestros. Al examinar las Escrituras, vemos que las respuestas de Dios a las oraciones siempre están alineadas con su voluntad. Incluso cuando las respuestas parecen diferir de nuestras expectativas, podemos estar seguros de que su propósito es perfecto. La historia de Moisés ilustra esta realidad. Aunque lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto y hacia la tierra prometida, no se le permitió entrar en ella. En Deuteronomio 3:23-26, Moisés relata cómo oró pidiendo entrar. Pero Dios le respondió: basta, no me hables más de este asunto. Aunque esta respuesta pudo haber parecido dura, Dios tenía un plan mayor. Moisés había cumplido su papel y era tiempo de que otro, Josué, continuara la obra. Este relato nos muestra que incluso cuando las respuestas parecen negativas, están llenas de significado y propósito en el diseño divino. La alineación con la voluntad de Dios no es un acto de resignación, sino de confianza activa. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos invita a buscar no solo respuestas, sino también transformación. Al renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, podemos discernir y aceptar su voluntad con gozo, incluso cuando desafía nuestras expectativas. Un ejemplo clave de esta entrega a la voluntad divina lo encontramos en el propio Jesús. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el peso de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento, lleno de agonía, es también un acto de fe y obediencia. Jesús no negó su sufrimiento, pero se sometió completamente al plan del Padre. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en confiar en que Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros. La voluntad de Dios no siempre es fácil de entender. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada, mientras que la de Dios abarca la eternidad. Cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos, podemos descansar en la certeza de que su visión es más grande y más sabia. En muchos casos, nuestra alineación con la voluntad de Dios comienza con un cambio interno. Santiago 4:3 advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus placeres. Este versículo nos desafía a examinar las motivaciones detrás de nuestras oraciones. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o simplemente nuestro beneficio personal? Al reflexionar sobre esta pregunta, aprendemos que orar según la voluntad de Dios requiere un corazón
que priorice sus planes por encima de los propios. La oración también nos lleva en una receta a una relación más profunda con Dios, en la que entendemos que su voluntad siempre es para nuestro bien. Jeremías 29:11 reafirma esto al decir: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando abrazamos esta verdad, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver a Dios como un proveedor de deseos y comenzamos a verlo como el Padre amoroso que guía nuestras vidas hacia un propósito eterno. En la Biblia vemos cómo Dios responde a oraciones que están en armonía con su voluntad de maneras extraordinarias. El profeta Elías en 1 Reyes 18 oró para que descendiera fuego del cielo como prueba de la soberanía de Dios sobre los falsos dioses de Baal. Su oración no fue un espectáculo para la gloria personal, sino un acto de fe que buscaba exaltar el nombre de Dios. La respuesta fue inmediata y contundente, demostrando que cuando oramos con un corazón alineado con los propósitos de Dios, su poder se manifiesta de manera poderosa. Esta alineación con la voluntad divina no significa que no podamos presentar nuestras necesidades o deseos personales. En Filipenses 4:6 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Sin embargo, al hacerlo reconocemos que su respuesta será siempre la mejor, aunque no sea la que esperábamos. En la vida de los creyentes, esta confianza se refleja en la disposición de aceptar cualquier respuesta que venga de Dios, sabiendo que Él siempre obra para su gloria y nuestro bien. Esto se evidencia en Hebreos 11, donde se recuerda a los héroes de la fe que caminaron en obediencia, incluso sin ver el cumplimiento total de las promesas en esta vida. Este capítulo no solo celebra su fe, sino también su rendición total a la voluntad de Dios, confiando en que su plan trascendía su entendimiento inmediato. La oración es un acto de comunión con Dios que nos transforma. A medida que buscamos su voluntad, nuestras prioridades cambian, y lo que antes parecía esencial puede perder su importancia a la luz de su propósito. En Colosenses 3:2 se nos instruye: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos permite ver nuestras vidas desde una perspectiva celestial, confiando en que todo lo que ocurre está guiado por su mano. Al orar según la voluntad de Dios, descubrimos que nuestras vidas están entrelazadas en un plan mucho más grande. Cada decisión, cada respuesta y cada silencio son parte de un propósito divino que apunta a su gloria. Aunque el camino pueda ser incierto, podemos caminar con la confianza de que estamos siendo guiados por el Dios que nunca se equivoca. Cuando nuestras oraciones reflejan el deseo de que su voluntad se cumpla, estamos diciendo: Dios, confío en ti más que en mí mismo. Este acto de fe nos libera de la ansiedad, del temor y la frustración, permitiéndonos descansar en la certeza de que su plan es bueno, agradable y perfecto. Así como Jesús se rindió al plan del Padre en el huerto de Getsemaní, nosotros también podemos aprender a decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de entrega no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, porque revela nuestra disposición a depender completamente de Dios. Al hacerlo, descubrimos que nuestras oraciones se convierten en algo más que palabras. Se transforman en un vínculo eterno con el Creador, quien guía nuestras vidas con amor y sabiduría infinitos.
La fe es el núcleo de nuestra relación con Dios, es la llave que abre las puertas de sus promesas y el puente que conecta nuestras oraciones con las respuestas del cielo. Hebreos 11:6 nos lo dice claramente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje no solo resalta la importancia de la fe, sino también su poder transformador. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestras oraciones no solo llegan al trono celestial, sino que también despiertan su favor. Las Escrituras nos presentan una y otra vez el impacto de la fe en la relación entre Dios y su pueblo. En Marcos 5:34, Jesús le dice a una mujer que había sufrido por años: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este encuentro muestra que aunque el poder para sanar provenía de Jesús, la fe de esta mujer fue el canal por el cual ese milagro se manifestó. Así es como Dios obra, su poder es ilimitado, pero nuestra fe es la clave que permite que su obra se active en nuestra vida. Sin embargo, la fe no es solo un sentimiento pasajero ni una emoción superficial. Es una convicción firme, una certeza que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Hebreos 11:1 lo define con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos desafía a creer más allá de lo visible, a confiar en las promesas de Dios aunque no veamos evidencia inmediata de ellas. En los evangelios Jesús se maravilló tanto por la fe como por la falta de ella. En Mateo 8:10 se asombró de la fe del centurión que creyó que una sola palabra suya bastaría para sanar a su siervo. Pero en Marcos 6:5-6 vemos cómo en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Estas dos reacciones de Jesús nos muestran el impacto que nuestra fe o la ausencia de ella puede tener en la forma en que experimentamos a Dios. Es importante notar que la fe no elimina las dudas ni los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. En Marcos 9:24 un hombre clama a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Este momento es profundamente humano y refleja la lucha que muchos enfrentamos entre creer en las promesas de Dios y lidiar con nuestras dudas. Pero Jesús no rechazó esta oración. Al contrario, obró un milagro en respuesta. Esto nos enseña que incluso una fe imperfecta, cuando se presenta sinceramente ante Dios, puede ser suficiente para mover su mano. La fe también nos llama a actuar. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este principio nos invita a confiar en las promesas de Dios, pero también a vivir de una manera que refleje esa confianza. Cuando actuamos en fe, mostramos que creemos en lo que hemos pedido, incluso antes de verlo manifestado. En Josué 3, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán, las aguas no se detuvieron hasta que los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. Este acto de obediencia fue una declaración de fe y Dios respondió de manera poderosa. Al orar con fe, reconocemos que Dios no solo tiene el poder para responder, sino que también tiene el deseo de hacerlo. En Mateo 7:11, Jesús nos asegura: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se lo pidan? Este versículo no solo subraya la generosidad de Dios, sino también su corazón de Padre, que siempre desea lo mejor para sus hijos. La fe, sin embargo, no siempre es fácil de mantener, especialmente cuando las respuestas parecen tardar. En estos momentos es esencial recordar que la fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios. Romanos 4,
20-21 nos muestra cómo Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este ejemplo nos inspira a confiar en que Dios es fiel a su palabra, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. La fe también nos prepara para recibir respuestas que trascienden nuestras expectativas. En Efesios 3:20 Pablo describe a Dios como aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos desafía a creer que cuando oramos con fe, Dios no solo cumple nuestras peticiones, sino que las supera de maneras que no podemos imaginar. La fe, entonces, no es un simple requisito para recibir respuestas. Es el medio por el cual nuestras vidas son transformadas. En 2 Corintios 5:7 se nos insta a caminar por fe, no por vista. Este llamado nos anima a vivir cada día con la confianza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Al hacerlo, nuestra fe no solo se fortalece, sino que también se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Cuando oramos con fe, nos posicionamos para experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Pero esta fe no es algo que generamos por nuestra cuenta. Es un don que Dios nos da y que crece a medida que nos acercamos más a Él. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos recuerda que nuestra fe se alimenta al pasar tiempo en su presencia y al meditar en su palabra. Orar con fe no significa que siempre obtendremos exactamente lo que pedimos, sino que podemos confiar en que Dios responderá de la mejor manera. En 2 Corintios 12:8-9, Pablo relata cómo pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Pero en lugar de eso, Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque esta respuesta no era lo que Pablo había pedido, fortaleció su fe y lo llevó a una relación más profunda con Dios. En última instancia, la fe no se trata solo de recibir respuestas, sino de confiar en Dios en todas las circunstancias. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, confiando en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que al orar con fe no solo encontramos respuestas, sino también la paz que proviene de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. La fe es un llamado a creer incluso cuando no entendemos, a confiar incluso cuando no vemos y a esperar con certeza en las promesas de aquel que nunca falla. Al orar con fe nos unimos al plan divino, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestras capacidades y expectativas. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, también transforma a quienes somos. Cada palabra dirigida a Dios tiene el poder de moldearnos, de realinearnos con su propósito y de prepararnos para vivir en plenitud bajo su guía. Esta verdad está profundamente enraizada en las Escrituras, donde vemos cómo la comunión constante con el Padre cambia no solo lo externo, sino también lo interno. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La oración es el medio a través del cual Dios renueva nuestra mente y nos lleva a comprender su voluntad, buena, agradable y perfecta. Cuando oramos, nos posicionamos en un lugar de humildad y dependencia. Reconocemos que no somos autosuficientes y que necesitamos la intervención divina en cada aspecto de nuestras vidas. Este acto de sometimiento no es
debilidad, sino fortaleza, porque permite que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo revela que al acercarnos a Dios en oración, incluso nuestras debilidades se convierten en un espacio para que su gracia y poder se manifiesten de maneras que trascienden nuestra comprensión. La transformación que la oración produce en nosotros no ocurre de manera inmediata ni superficial. Es un proceso continuo y profundo. En Efesios 3, 16, 17, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en su interior con el poder del Espíritu, para que Cristo habite en sus corazones por la fe y estén arraigados y cimentados en el amor. Este pasaje nos muestra que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos llena de su presencia, nos arraiga en su amor y nos equipa para caminar en fe. Cuando examinamos las Escrituras vemos que la oración constante es un reflejo de una vida centrada en Dios. En Daniel 6 encontramos a un hombre cuya devoción a la oración moldeó no solo su carácter, sino también su destino. A pesar de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel continuó orando 3 veces al día, como era su costumbre. Su fidelidad no solo impactó su vida, sino que también mostró al mundo el poder y la fidelidad de Dios. Este relato nos enseña que la oración no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de influir en quienes nos rodean. La oración también nos da la capacidad de ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones o desafíos, comenzamos a entender que todo está bajo su control y que su plan es siempre para nuestro bien. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios a través de la oración. A medida que oramos, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Lo que antes considerábamos esencial puede perder importancia a la luz de lo que Dios revela a través de su palabra y su Espíritu. En Colosenses 3, 1, 2 se nos insta: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este cambio de enfoque es un testimonio del poder transformador de la oración, que nos alinea con los valores eternos del reino de Dios. La oración también nos fortalece para enfrentar las pruebas con valentía y esperanza. En Hechos 16, Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Su oración no solo trajo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, sino que también transformó el corazón del carcelero y de su familia. Este evento es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la oración nos conecta con el poder de Dios y nos da la fortaleza para perseverar. El poder transformador de la oración también se manifiesta en nuestra capacidad de amar y perdonar. En Mateo 5:44, Jesús nos instruye: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este mandamiento nos desafía a trascender nuestras emociones naturales y a actuar conforme al carácter de Dios. Al orar por aquellos que nos han herido, permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos lleve a reflejar
el amor incondicional de Cristo. Además, la oración nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Jeremías 33:3, el Señor promete: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos invita a buscar a Dios en oración, no solo para presentar nuestras necesidades, sino también para recibir revelación sobre su plan y dirección para nuestra vida. La transformación que la oración produce no se limita a lo espiritual, también impacta nuestras acciones y decisiones diarias. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela Dios, y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Cuando oramos pidiendo sabiduría, comenzamos a actuar con discernimiento, reflejando la mente de Cristo en nuestras elecciones. La oración es el medio a través del cual Dios trabaja en nosotros para cumplir su voluntad. En Filipenses 2:13 se nos dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este proceso no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos permite ser instrumentos de su gracia y amor en el mundo. A medida que continuamos en oración, descubrimos que no estamos solos. El Espíritu Santo intercede por nosotros, como se describe en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este ministerio del Espíritu nos asegura que nuestras oraciones, aunque imperfectas, son escuchadas y utilizadas por Dios para su propósito eterno. Finalmente, la oración nos transforma porque nos lleva a un lugar de comunión íntima con Dios. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. La oración es la forma en que permanecemos en Cristo, permitiendo que su vida fluya a través de nosotros y produzca fruto que glorifique al Padre. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo respuestas o soluciones, estamos invitando a Dios a transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Cada oración nos acerca más a su propósito, nos alinea con su voluntad y nos equipa para vivir una vida que refleje su gloria. A través de la oración descubrimos que la verdadera transformación no es algo que logramos por nuestra cuenta, sino un regalo que Dios nos da al habitar en su presencia y rendirnos a su obra en nuestras vidas. La oración no es solo el medio para presentar nuestras peticiones a Dios, sino también un acto de confianza absoluta en su carácter. Es un espacio sagrado donde lo humano se encuentra con lo divino, donde nuestras limitaciones se rinden ante su infinito poder. A lo largo de este viaje hemos visto cómo la oración cambia nuestras circunstancias, renueva nuestras vidas y transforma nuestra relación con el Creador. Pero más allá de cualquier petición o respuesta, la oración tiene un propósito aún más profundo: llevarnos a un lugar de comunión constante con Dios, donde nuestra mayor satisfacción no está en lo que Él hace, sino en quién Él es. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no solo nos dio instrucciones prácticas, sino que también nos invitó a descubrir el corazón del Padre. En Juan 13:14 dijo: todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras van más allá de la acción. Son una revelación del propósito detrás de cada respuesta divina: la glorificación de Dios. Al entender esto, nos damos cuenta de que la oración no es solo una herramienta para recibir bendiciones, sino un medio para participar
en el plan eterno de Dios. La oración es un acto de rendición que nos lleva a una dependencia total. En un mundo que constantemente nos insta a tomar el control, la oración nos desafía a reconocer que solo en Dios encontramos verdadera seguridad. Salmos 62:8 nos invita: confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él, Dios es nuestro refugio. Esta confianza no es un acto ciego, sino una respuesta consciente al carácter fiel de aquel que siempre cumple sus promesas. A medida que avanzamos en nuestra vida de oración, aprendemos que no se trata de insistir en nuestras necesidades, sino de aprender a escuchar. En el silencio de la comunión con Dios descubrimos que su voz nos guía, nos corrige y nos consuela. Isaías 30:21 lo describe de manera hermosa. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. La oración entonces se convierte en un diálogo continuo, donde nuestras palabras dan paso a la dirección divina que moldea nuestro caminar. La profundidad de la oración no radica únicamente en las palabras que pronunciamos, sino en el corazón con el que nos acercamos. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar este punto. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, el publicano simplemente dijo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Fue el publicano quien salió justificado, porque su oración reflejaba un corazón humilde y contrito. Este relato nos recuerda que Dios no busca perfección en nuestras oraciones, sino sinceridad. La oración también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Al orar, nos unimos a una comunidad global de creyentes que claman al mismo Dios, participando juntos en su obra redentora. En Apocalipsis 8:3-4, las oraciones de los santos se describen como un incienso que sube delante de Dios, mezclado con el fuego del altar celestial. Este poderoso simbolismo nos muestra que nuestras oraciones no solo afectan nuestras vidas, sino que también tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Además, la oración nos lleva a vivir con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que recibimos proviene de Dios. En Colosenses 4:12 nos exhorta: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos permite disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios, sabiendo que cada una de ellas es una expresión de su amor. El acto de orar también nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos 8:15-16 se nos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Este privilegio nos da la confianza de acercarnos a Dios con libertad, sabiendo que Él nos ama como un Padre perfecto. A través de la oración experimentamos la paz que solo Dios puede dar. Esta paz no depende de las respuestas que recibimos, sino de la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La oración nos ancla en esta paz, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Pero la oración no termina con nosotros. Es un llamado a interceder por otros, a llevar sus necesidades ante el trono de gracia y a confiar en que Dios puede obrar en sus vidas. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo instruye: ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos. Este mandato nos invita a ser parte activa en el bienestar de los demás, sabiendo que nuestras oraciones
pueden marcar la diferencia en su caminar. Finalmente, la oración nos prepara para lo eterno. En 1 Corintios 2:9 se nos asegura: ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Cada oración nos acerca a esa realidad celestial, recordándonos que nuestras vidas son parte de un plan mucho mayor que nuestras propias preocupaciones. Cuando nos entregamos completamente a una vida de oración, descubrimos que nuestras peticiones, aunque importantes, no son el objetivo final. Lo más valioso que obtenemos no es lo que Dios nos da, sino su presencia misma. Este es el mayor regalo de la oración. Conocer a Dios, caminar con Él y experimentar su amor en cada momento de nuestras vidas. Al cerrar este recorrido, la invitación es clara. Más que simplemente orar por lo que deseamos, se trata de confiar en el Dios que siempre sabe lo que necesitamos. Se trata de acercarnos a Él con un corazón sincero, dispuesto a ser moldeado y transformado por su poder. La promesa de que todo lo que pidamos en oración nos será dado es real. Pero más allá de eso, la verdadera bendición está en caminar con el dador de todas las cosas, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas.